Bueno, pues como os he contado en la ventana indiscreta express de esta mañana, que había dedicado el número 100 de la revista Cuadernos de Cine y que os tenía grabado el audio de la presentación íntegro, aquí os lo traigo, os dejo con él. El audio, como os comentaba, no es perfecto porque no pude enchufarlo a la mesa de mezclas, pero bueno, se escucha bien, aceptablemente al menos, y desde luego es muy interesante. Yo os recomiendo que lo escuchéis íntegro porque, bueno, eso, os encontraréis a Carlos Heredero, director de la revista Cuaderno de Cine, junto a Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, comentando desde la gestación de la revista hasta las diferentes etapas por las que ha pasado y cómo no, cómo ha sido este número 100, explicándolo y comentándolo, así como las conclusiones que han ido sacando a través del listado de las 100 mejores películas del cine español. Y como no, antes de dejaros con el audio, recomendaros que adquiráis la revista, que ya está disponible en los kioscos. Y la semana que viene o la otra, en cuanto me la lea completo el informe de las 100 páginas, pues os dedicaré otra a la ventana indiscreta express comentando mis conclusiones sobre el estudio que han realizado. Así que bueno, ya no me enrollo más, os dejo con la presentación, que la disfrutéis. Como el número 100 era el Festival de Málaga, de cine español, y por tanto estamos infinitamente agradecidos al Festival de Málaga. Y bueno, esta aventura, como muchos de ustedes sabrán, empezó en mayo del 2007 con la insólita y un poco temeraria aventura, intención de publicar en España Cahiers du Cinéma, una revista especializada de cine en la medida de las características de las que son pues, Cahiers en Francia, o dirigido por en España, o Film Comment en Estados Unidos, o Sight and Sound en Gran Bretaña, con ese perfil de revista especializada. Y bueno, empezamos en mayo de 2007. Luego llegó la crisis que nos pasó a todos, sobre todo al conjunto del país, por encima, y hemos sobrevivido y seguimos dando la batalla, y así hemos llegado al número 100. A mitad del camino tuvimos que cambiar de nombre, pasar a llamarnos Caimán Cuadernos de Cine, no por iniciativa nuestra, sino porque también la casa francesa cambió de empresa editora, ellos no quisieron seguir, nosotros, como se sabe, decidimos seguir haciendo exactamente la misma revista y hacer también una cosa que no se había hecho nunca. Yo creo que no conozco ningún otro sitio donde se haya hecho, que es simplemente cambiarle el nombre a la revista. Seguimos haciendo exactamente la misma revista, con la misma línea editorial, con los mismos críticos, con los mismos colaboradores, con los mismos planteamientos, con el mismo punto de vista, y simplemente le cambiamos de nombre. Una curiosidad, ¿por qué elegiste Caimán? Bueno, la editorial de Cahiers du Cinéma España se llama Caimán Ediciones, ¿no? También era una mezcla de recuperar el nombre de la editorial y por otro lado de mantener el concepto Cuadernos de Cine, Cahiers du Cinéma, Cuadernos de Cine. Bueno, fue un invento, no sé si afortunado o no, pero fue lo más ingenioso que se nos ocurrió en aquel momento, aunque éramos conscientes de que la marca Caimán en una revista de cine pues iba a producir el lógico desconcierto, ¿no? Y así hemos llegado al número 100, que nos parecía que merecía la pena que lo celebráramos. Hemos llegado con mucha ilusión, con las energías intactas y con mucho trabajo, ¿no? Con muchísimo trabajo. Entonces fue cuando nos planteamos, bueno, había que celebrarlo de alguna manera. La mejor manera de celebrarlo era ocuparnos del cine español. Yo comento en el editorial de la revista de este mes que empezamos pendientes de lo que estaba pasando en el cine español en mayo de 2007. En mayo de 2007 se estaba discutiendo la ley de cine. Le dedicamos 10 páginas, hicimos un dossier, una entrevista con que entonces era director general de cinematografía, con nuestras propuestas, con un reportaje. Dedicamos 10 páginas y bueno, han pasado 9 años, 100 números, y nos parecía que merecía la pena volver a poner los ojos en el cine español, aunque lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Hemos multiplicado por 10 aquellas páginas y esta vez son 100 páginas, ¿no? Es un número extraordinario con un total de 140 páginas. Y de nuevo sobre el cine español, sobre el presente y sobre la historia del cine español, ¿no? Y decidisteis, al hilo de esto, elaborar una encuesta, realizar una encuesta sobre
¿Cuántas personas han participado? Un poco cómo era el formato Sí. de esa encuesta, Carlos. Bueno, lo que nos planteamos para ver qué podíamos hacer sobre la historia del cine español, ¿no? Pues lo que se nos ocurrió fue intentar trazar una radiografía de cómo se ve hoy, desde la perspectiva temporal en la que estamos, desde mayo de 2016, la historia del cine español y plantearnos hacer una encuesta para escoger las 100 mejores películas de la historia del cine español. Esa encuesta se podía hacer de muchas maneras. Hay algunos antecedentes ilustres, importantes además, básicamente dos. Una encuesta que hizo en su momento la revista Dirigido por, que es una encuesta en la que votaron 39 críticos, y una encuesta más amplia que hizo la revista Nickelodeon, en la que participaron 100 profesionales, en la que había críticos, profesionales, actores, directores, creadores, guionistas, etc., ¿no? Nosotros nos planteamos una primera opción, que fue no dirigirnos hacia el mundo de la creación, es decir, no preguntar a los que hacen el cine español, sino a los que lo van a conocer, lo estudian, lo analizan, lo conservan, lo programan y lo difunden, ¿no? Es decir, por eso nos hemos dirigido a periodistas, todos los periodistas que se ocupan de cine en España, periodistas que normalmente trabajan en el ámbito del cine, críticos, historiadores, profesores de universidad, en todos los departamentos de comunicación audiovisual, de historia del arte, en todos los departamentos universitarios, donde a través de unas facultades u otras se ocupan del cine, programadores, directores de festivales, hispanistas extranjeros, numerosos hispanistas extranjeros que en distintos países se ocupan, y profesores de universidad que en distintas universidades de todo el mundo se ocupan del cine español. Y bueno, con eso se ha hecho la que, en fin, es un dato, no es que no se trata de ningún farol, o sea, el dato es que se ha hecho con ello la encuesta más amplia, más representativa que se ha hecho nunca hasta ahora, porque han participado 350 profesionales de todas esas disciplinas, que son realmente el 97 o 98% de las personas a las que nos hemos dirigido. Ha habido una respuesta entusiasta. Es cierto que ha habido un número pequeñísimo de personas que te dicen no, yo prefiero no hacer una lista. Vale, pues es perfectamente respetable, pero la respuesta ha sido muy entusiasta. Entonces son 350 personas de todos esos perfiles, por tanto es un espectro muy amplio, muy extraordinariamente diverso, de todas las disciplinas, de todas las tendencias críticas, de todas las tendencias ideológicas. Queríamos que fuera lo más representativo y amplio posible. Hay que decir que no se me puede olvidar que en todo este esfuerzo hemos contado con algunos compañeros de viaje importantes, con la ayuda de la Fundación SGAE. Vamos a hacer con ellos un ciclo de películas, vamos a programar las 10 mejores películas de la historia del cine español. Es un ciclo que va a circular también por distintas partes de España. También la Agencia Española de Cooperación Internacional nos ha ayudado y va a comprar un amplio número de ejemplares, y el Festival de Málaga, que nos ha acogido y que tiene la primicia de que se presente aquí y se dé a conocer en público por primera vez. El espíritu de la colmena, el verdugo, Plácido, Arrebato. No ha habido muchas sorpresas, ¿no? No, bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Si quieren, yo les cuento algunos datos interesantes y curiosos, que yo creo que sí que merece la pena contarlo, ¿no? Bueno, en esta encuesta han votado 350 expertos y han votado por un total de 455 películas. Lo que aparece reflejado en la revista son las 100 primeras, ¿no? Y posteriormente en la página web daremos a conocer la totalidad de las 455 películas. Pero los 350 expertos que han votado, entre los cuales está Juan Antonio Vigar, por cierto, han nominado, por así decirlo, han votado un total de 455 películas. En cuanto a los resultados, pues hay algunos datos realmente, yo creo que muy interesantes, muy curiosos, del estado de la cuestión a fecha de hoy. Esto, como sabemos, probablemente si la encuesta la hiciéramos al año que viene, que a lo mejor hasta el mes que viene, pues a lo mejor encontrábamos algún tipo de variación, ¿no? Y algunos de esos datos interesantes pues son, por ejemplo, que realmente solo
las 5 primeras películas, verán ustedes, todos lo tienen ya en su mano, ¿no? Que las 5 primeras películas: Viridiana, de Luis Buñuel, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, El verdugo, de Luis García Berlanga, Plácido, de Luis García Berlanga, y Arrebato, de Iván Zulueta, son las únicas que tienen más de 100 votos, por así decir. Las únicas a las que han votado más de 100 personas. Y eso implica que el 1% de las películas mencionadas, el 1% de las 455 películas mencionadas, concentra el 24,1%, el 24% de los votos emitidos, es decir, hay una alta concentración. Quizá por eso es a lo que se refería Juan Antonio, de que no hay grandes sorpresas, hay una enorme coincidencia a la hora de encontrar las mejores películas. También, si pensamos en las 100 primeras, y quieren que les dé unos datos interesantes, solamente hay 67 películas que tengan más de 10 votos. El espectro es muy amplio, o sea, se han votado muchísimas películas, se ha diversificado mucho el voto. Entonces, solamente hay 67 películas que reúnan 10 o más votos. También, si quieren algunos otros datos de otros tipos, hay que decir que entre las 100 primeras películas aparecen 13 documentales. Estamos hablando de las 100 primeras. Entre las 100 primeras aparecen 13 documentales, que entre las 100 primeras aparece una única producción de televisión, La cabina, de Antonio Mercero, que entre las 100 primeras aparecen 5 películas dirigidas por 4 directores extranjeros, concretamente Orson Welles, director de Campanadas a medianoche; Marco Ferreri, director de El cochecito y El pesito; André Malraux, director de Sierra de Teruel; y Guillermo del Toro, director de El laberinto del fauno. También hay que decir que de esas 100 primeras películas, atención al dato, solo 6 están dirigidas por mujeres. De esas 100 primeras películas, las películas que aparecen son las de Iciar Bollain, Cecilia Bartolomé, Mercedes Álvarez, Isabel Coixet y Pilar Miró. Hay que decir que, para relativizar y poner en perspectiva esa cifra de que solamente haya 6 películas dirigidas por mujeres entre las 100 primeras, hay que decir varios datos. Primero, que del total de los expertos convocados, el porcentaje de mujeres que han votado es de un 22%, muy superior al número de películas de mujeres que aparecen votadas. Y también hay que ponerlo en una perspectiva histórica. En España, antes de 1973, solo 4 mujeres habían dirigido películas. Y en la actualidad, antes estaba hablando de esto con Gracia Querejeta, en la actualidad solamente el 7% de las personas que dirigen actualmente cine en España son mujeres. Por tanto, ahí tenemos, por las razones que sean, que son siempre complejas de analizar, efectivamente, una desigualdad sangrante en este campo, como en muchos otros, que todavía nos queda por superar. Luego verán que la encuesta, termino rápido para que, si quieren comentar alguna otra cuestión, hemos dado también los datos lo más segmentados y dispersos posibles, por así decir. Hemos dado también la lista de los 50 directores más votados. Ahí pueden ver que solamente los 8 primeros reúnen más de 100 votos, han sido votados por más de 100 personas. Esos 8 primeros son Luis García Berlanga, Víctor Erice, Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Fernando Fernán Gómez, Carlos Saura, Iván Zulueta y Juan Antonio Bardem, que son los 8 directores que reúnen más de 100, que han sido votados o nombrados por más de 100 de los expertos consultados. Luego hemos presentado también los resultados por décadas, y aquí se produce una cosa curiosísima y muy interesante. Nos encontramos con que hay 3 películas de Luis Buñuel, que son respectivamente Un perro andaluz, Las Urdes, Tierra sin pan y Viridiana, que encabezan otras tantas décadas. El perro andaluz es la película más votada en la década de los años 20, Las Urdes es la película más votada en la década de los años 30 y Viridiana, por supuesto, la más votada en la década de los años 60. Pero es que luego nos encontramos con que otras 3 décadas que se encuentran encabezadas por otras tantas películas de Víctor Erice. Es decir, El espíritu de la colmena es la película más votada de los años 70, El sur es la película más votada de los años 80 y El sol del membrillo es la película más votada de los años 90. Y de forma
equivalente y igual de curiosa, nos encontramos con que 2 películas de Pedro Almodóvar son las más votadas de los años de lo que llamamos de siglo. Hable con ella es la más votada en la primera década del siglo XXI y La piel que habito es la más votada en lo que llevamos entre el 2000 y el 2015, ¿no? Bueno, luego hay otros muchos datos, pero quizá... No sé si alguno de vosotros tiene alguna curiosidad concreta sobre una encuesta tan amplia y unos números y una información que me parece absolutamente maravillosa y que habrá que leer con toda tranquilidad. No sé si alguno de vosotros quiere preguntar algo. Sí, al fondo, no te veo muy bien, pero... Quería preguntarle en cuanto a temáticas, ¿se ha hecho algún estudio o...? No, todavía no. No tenemos un estudio temático de los resultados. Eso todavía no lo hemos hecho. ¿Más preguntas? Sí, allí atrás. Sí, tenía curiosidad por saber, ¿el ICE no está entre los 8 que has hecho como director? No digo, ya he visto que solo el envío sí, pero... Entre los... Sí, el segundo. Vale, El segundo. La hoja, sí, el segundo. El segundo. Luis García Berlanga, Víctor Erice, Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Fernando Fernández, Carlos Saura, Iván Zulueta. ¿Tienes la revista, Carlos? Sí. Vale. Bueno, y así que pasen años y años, Luis García Berlanga sigue siendo el maestro de maestros. Bueno, pues efectivamente, ahí está. Luis García Berlanga es que ha sido votado por todos los que han votado en la encuesta. Bueno, a ver, no. Vamos a dar ese dato de forma más concreta porque ese dato se refiere al número de votos que reúnen sus películas. No es que haya sido votado por rectifico, para darlo con precisión, eso se refiere al número de nominaciones, de votos que han tenido el conjunto de sus películas. Aquí hay otro dato interesante. El director que más películas ha encontrado nominadas es Pedro Almodóvar. 17 películas de Pedro Almodóvar han sido nominadas o votadas entre el total de las 455. Y después el siguiente director que tiene más películas nominadas es Carlos Saura con 14 y después Luis García Berlanga con 11 y después Edgar Neville con 10. Es curiosa la presencia de Neville aquí, me parece realmente estimulante. Nada más y nada menos que 10 películas de Edgar Neville han salido votadas, ¿no? Y también veo con curiosidad y también me alegra enormemente Valdelomar. Y Valdelomar, con Valdelomar solamente una precisión por si alguien lo pregunta. Por Valdelomar ha habido una cierta dispersión en el voto, ha habido mucha gente que ha votado el conjunto del tríptico, lo que se conoce como tríptico elemental de España. Algunos otros votaban Aguaspejo Granadino, que es una de las partes del tríptico. Otros votaban Fuego en Castilla, que es otra de las partes del tríptico. Entonces esa dispersión de votos nosotros hemos tomado la licencia de agruparlo todo, porque además cuando se lo hemos consultado a los votantes estaban de acuerdo de agrupar todo el voto de esas películas que formaban parte del tríptico bajo un único epígrafe que es Tríptico Elemental de España, lo cual está muy bien porque eso hace que una película un proyecto, ¿no? Un proyecto tan apasionante, tan visionario, tan experimental, que juega un papel muy importante en la historia del cine en España, como es el Tríptico Elemental de España, ocupe el puesto número 12. Y también veo con cierta sorpresa, en este caso negativa, si quieres, Fernando León de la Nova, 47, puesto 47 entre los directores. Es un poco singular, ¿no? Se producen cosas muy curiosas, pero quizá llame mucho más la atención el hecho de que la primera película de Pedro Almodóvar no aparece hasta el número 26. Hay una explicación para eso, objetiva, intentando analizar los resultados, me refiero, con los resultados, con los datos en la mano. Y es que quizá una película de Pedro Almodóvar no aparece en los primeros puestos, o aparece o no aparece hasta el número 26, porque el voto a las películas de Pedro Almodóvar se ha dividido entre muchas películas
de Pedro Almodóvar. Con lo cual nos encontramos con que en el puesto 26 aparece Mujeres al borde de un ataque de nervios, en el 27 ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y en el 28 hablé con ella. Es decir, ese voto se ha dividido, ¿no? Y probablemente les haya restado películas. Mientras que en el caso de Berlanga es un voto concentrado mayoritariamente en El Verdugo, en Plácido, un poco después en Bienvenido Mr. Marshall. En el caso de Víctor Erice está concentrado solo en 3 películas. En el caso de Almodóvar es un voto dividido entre 17 películas en el total de la encuesta, ¿no? Pero hablando, simplemente intentando interpretar datos objetivos. Sí, Javier. Carlos, si tuvieras que hacer un retrato robot del cine español, hombre, ¿por qué géneros? O sea, ¿por dónde vamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta en el retrato? O sea, en este retrato. Sí. ¿Cuál es tu retrato? O sea, a la vista de los resultados. Pues no es por salirme por la tangente, pero es muy probable. No te lo quiero poner difícil. No, sí lo pones difícil, sí. Pero está muy bien. Pero es que es muy probable, uno ve la lista y da un poco miedo decirlo porque suena atópico o suena a querer salirse por fuera, ¿no? Pero uno ve la lista: Viridiana, El espíritu de la colmena, El Verdugo, Plácido. Conviene recordar que El Verdugo y Plácido, con la enorme carga de profundidad que tienen, son 2 comedias. Son 2 comedias. Arrebato, La caza, El sur, El extraño viaje. Gana el drama, ¿no? Si seguimos, sí, gana el drama, pero realismo, ¿no? la diversidad de estilos es enorme. La diversidad de estilos, de propuestas. Está el cine metafórico de la transición política, está pues una película como Viridiana, que es un mundo en sí misma. A poco que bajemos de la lista, nos encontramos con documentales tan decisivos como Las Urdes de Buñuel, o El sol del membrillo de Víctor Erice, o Bienvenido Mr. Marshall. Bueno, o Furtivos, o Muerte de un ciclista, o una adaptación literaria como Los Santos Inocentes. Gana el drama, ¿no? Gana el drama, pero la diversidad de estilos, de propuestas estéticas, de propuestas narrativas, es enorme, probablemente tan variado como sea el cine español. Y aunque yo creo que puede parecer un tópico, pero yo es que estoy profundamente convencido. Al final el cine español es tan variado como el cine de cualquier otro país. A lo largo de su historia, no nos engañemos. Es verdad que nos gusta ponerles perfiles, ver tendencias. Es verdad que si cogemos la lista de las 10 primeras películas, nos encontramos con que la película más moderna de las 10 primeras es una película de 1983, del sur, y que hay 6 películas realizadas entre los años 60 y 70. Es decir, la década de los años 60 y la década de los años 70 concentran, si cogemos las listas por décadas, concentran con muchísimo, el mayor número de votos. Las preferencias de los votantes se polarizan sobre todo en las décadas de los años 60 y 70. Bueno, pues ahí está. Es decir, hoy por hoy la radiografía arroja un poco ese resultado. Resulta curioso que luego, perdona Conchita, resulta curioso que luego tú hablas con la gente más joven y desconoce estas películas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer de alguna manera para que esa memoria real del cine español llegue a la gente joven? Es curioso en este sentido que quienes han sido consultados para esta encuesta y que tienen un amplio bagaje de conocimientos se sitúan en los 60 y 70 y sin embargo luego estos sean algo opacas estas películas o poco conocidas para la gente joven, ¿no? Y otra cosa, que las consultas que por ejemplo hemos hecho nosotros a través solo de la red, cuando votan mayoritariamente los jóvenes, gana por ejemplo Amanece que nos gusta, ¿no? Sí. Cosas de esas que son muy llamativas de... Conchita y después Fernando. Yo tenía mucha curiosidad por eso, que ese dato que has dado de 1983, ¿no? La película más moderna, puede tener que ver con la edad de los votantes y con su buen gusto cinematográfico. Y luego otra cosa, es verdad que no salen genios cada día, pero podemos ser optimistas a que esta lista se pueda renovar con películas más modernas, o hay demasiada técnica y poco ingenio todavía, más técnica que ingenio en el cine español actual. No sé, un poco analizar esto, ¿no? Es un poco arriesgado. Ese dato, que es un dato real, habla objetivamente de una cosa.
antes de arriesgar una opinión al respecto, ¿no? Que no la voy a eludir. Pero habla objetivamente de una cosa, y es que para el conjunto de los convocados, en fin, como todos ustedes tienen la revista y pueden ver el nombre de todos los que han votado, quiénes son cada uno de ellos, además, se darán cuenta que hay gente de todas las edades, de absolutamente todas las edades. Es decir, que la radiografía por edades de los votantes es tan amplia como su procedencia y el ámbito en el que trabajan y a lo que se dedican. Entonces, ese primer dato nos dice una cosa, que yo creo que es objetiva, y es que a la hora de analizar, o a la hora de hacer este tipo de listas, la memoria reciente de los que han votado no les ha condicionado en exceso la idea que ellos tienen de la historia del cine español. Ese es un dato objetivo, ¿no? Es decir, que ellos han decidido que mayoritariamente sus preferencias se concentran en los años 60 y 70. Cuestión distinta es qué valoración hacemos de eso. O sea, ese es el dato objetivo. ¿Qué valoración hacemos de eso? Sinceramente, yo personalmente es que creo que en la historia del cine español, los años 60 y 70, yo, en mi caso personal, yo me identifico con el diagnóstico. Habrá quien se identifique más, quien se identifique menos. Yo me identifico con ese diagnóstico. Yo creo que las dos mejores décadas del cine español son los años 60 y los años 70. Y bueno, esto va por décadas y nada nos garantiza, nada nos condena a un futuro inmediato ni nada nos garantiza el futuro inmediato. Es decir, volveremos a tener décadas tan buenas como esa o mejores, pues por supuesto, es decir, y también peores. O sea, nada nos condena ni nos garantiza hacia lo mejor o hacia lo peor. Esto es como el vino, hay cosechas mejores y cosechas peores. Mi diagnóstico personal, en este caso, coincide un poco en líneas generales, en líneas muy amplias, con el que nos ofrece la encuesta. Fernando, por favor. A mí me parece apasionante esta discusión que tenemos porque se abren posibilidades de hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, yo te discutiría totalmente tu última afirmación, porque en los años 60 y en los años 70 también hay periodos dentro de esas décadas en donde se hace el peor cine español. Por ejemplo, los últimos años 60 y los primeros años 70, en donde prácticamente una buena película era una excepción, ¿no? La prima Angélica, hay que matar a B, mi querida señorita, punto, y no hay más películas de ese año. Pero bueno, no quería hablar de eso. Yo estoy de acuerdo contigo, por lo cual habría que matizar efectivamente mi afirmación anterior. A lo mejor la media. No, yo acepto tu planteamiento totalmente. Yo creo que lo que sí pienso es que en esas décadas se concentran el mayor número de buenas películas. Lo cual no significa que en esas décadas se hiciera mejor cine que en otras. Yo quería decirte una cosa. Como recordarás, yo te hice llegar mi incapacidad absoluta para elegir las 10 mejores películas de la historia del cine español y opté por salirme por la tangente. Esta idea de no hay manera de hacer esto, ¿te la ha hecho llegar mucha gente? Sí, claro, muchísima gente, de hecho, y es perfectamente lógico. Había gente que mandaba la lista por orden alfabético, decía, no, yo la mando por orden alfabético, decíamos, no vale, tiene que estar jerarquizada del 1 al 10. Y había gente que la mandaba por orden cronológico, no vale, no puede ser por orden cronológico, tiene que estar ordenada del 1 al 10. Y también había quien mandaba 2 listas, dice, he hecho esta, pero luego me he arrepentido y también he hecho esta, entonces te mando las 2. Sí, es lo más lógico del mundo, que esas dificultades las hemos tenido todos a la hora de hacer la lista. Entonces, sí, la he hecho. Claro, pero ahora compruebo que esas trampas que nos hemos hecho algunos para no decidir, ¿no? Lo que nos parecía imposible, a la hora del cómputo y de los esquemas que estás haciendo tú allí, no vale para nada, porque claro, obviamente si tú dices yo no voy a votar Viridiana porque la va a votar todo el mundo y es obvio que es buenísima, entonces luego dices no, le falta mi voto, porque yo sí pienso que Viridiana es una de las 10 mejores. Pero eso ya cada cual ha votado en conciencia. Hombre, yo te digo cómo voté yo no pensé en los 349 restantes, yo pensé en lo que consideraba y ya está. Cada uno ha votado en conciencia. Claro. Y solo se han computado
las 10, o sea, hay gente que mandó una lista de 12 o 13. Bueno, vale, pero solo se han computado las 10 primeras. También hay gente que ha mandado solamente una lista de 7. Yo solo quiero votar 7. Bueno, vale, pues hasta 7 vale. Quiero decir que no, pero solo se han computado como mucho las 10 primeras. O sea, que hay gente pasó. Hay gente pasó. Sí. Una pregunta aquí, Carlos, por favor. habéis pensado, todo esto es muy discutible como estamos viendo, Claro. pero lo que es indiscutible es cómo conseguimos llevar esto a las aulas, al colegio. Claro, Para que lo Esa iba a ser mi aprendan. última pregunta, que ¿qué venía detrás Claro. de esto? Pues Perdona, la Comunidad Económica Europea hace unos años dictó unas directrices para que los gobiernos empezaran a meter la historia del cine en el aula y tal y cual, pero no hay nada de eso. bueno, Aznar votó en contra. efectivamente, pero eso Aznar votó en no, contra. no descubrimos nada nuevo, pero bueno, cualquier oportunidad es buena y esta también para volver a insistir en que es la gran asignatura pendiente que tenemos en España, ¿no? ¿Cómo llevamos eso a la educación primaria, a la educación secundaria, es decir, a todos los escalones del sistema educativo en España, donde tenemos un gravísimo, preocupante y escalofriante déficit de educación audiovisual, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestras fuerzas son muy humildes, somos una pequeña revista de crítica especializada que hacemos nuestra contribución, que intentamos intervenir en todos aquellos debates que se abren en el conjunto del cine contemporáneo, dando nuestra humilde opinión, pero nosotros somos un granito de arena. Vamos a seguir batallando por ese tema, pero bueno, que ahora vamos a intentar mover este ciclo por toda España a partir de su proyección en la Sala Berlanga de Madrid con la Fundación SGAE a finales del mes de mayo. Lo vamos a mover por toda España. Vamos a entrar en contacto con algunas entidades de la gente que programa cine en las escuelas. Hay pequeñas iniciativas privadas, pequeñitas, pero muy meritorias y muy activas, de gente que programa o que ayuda a programar o que trabaja con colegios y con estudiantes para intentar llevarlo allí también, pero bueno, en fin, la empresa nos supera mucho a nosotros solos. No, en eso ya te brindo la colaboración del festival y en concreto a través del Cine Albéniz para intentar, en la buena relación que tenemos también con los centros educativos de Málaga, poder acercar este estudio. Me parece interesante y lo que de él se deriva, que es lo importante, ver las películas. Claro, por eso. De eso hablaremos. ¿Se podría aprovechar esas plataformas nuevas que hay ahora, como veo que trabajan por hacer eventos de cine, pero que podrían hacer el evento de las 100 películas mejores del cine español? Ese tipo de ideas. Pues habrá que ir trabajando en ese tipo de ideas. Porque el colegio puede, ¿no? Puede utilizar esas plataformas, en el ámbito, pero vamos a ver Viridiana, claro, vamos a en ver el propio ámbito escolar. Eso es. Claro. Sí, tenía otra curiosidad, saber si Eugenio Martín tiene alguna película o él como director en alguna de las listas. Eugenio Martín, si tiene alguna película. Pues es que no me las sé todas. Bueno, no te preocupes ya, Es que entre las 455 Esto es para el comodín de la llamada. tengo aquí la lista de las 455, pero no está ordenada alfabéticamente y no me sé las 455. Sí, mira, me acabo de encontrar con que, pero bueno, así a bote pronto, me acabo de encontrar con que en el puesto número 348 está El precio de un hombre, de Eugenio Martín, quizá haya más, pero bueno, hay que consultar la lista de las 455. Creo que no hay ninguna entre las 100 primeras, ¿vale? Pero acabo de encontrar una entre las 455, a lo mejor hay más, no me las sé todas. Bien, creo que hay más preguntas. Si no, Carlos, enormemente las gracias, Carlos, y por el... Aquí está, tienen todos ustedes.